Hola amigos y hermanos en la fe, es un placer estar nuevamente con ustedes. Ya este es el quinto video de esta serie, La redención de Cristo y Lutero, donde estamos presentando a grosso modo varios de los apartes principales de la selección apologética que podemos hacer del pensamiento teológico del reformador Martín Lutero y de su exposición alrededor de esta doctrina trascendental, como es la doctrina de la redención eficaz en Cristo Jesús. Nosotros comenzamos aquí una vez más por decir lo que ya dijimos en el primer video, pero que es bueno volverlo a enfatizar. Allí nosotros dijimos que el reformador Martín Lutero y con él toda la legión de los valerosos reformadores del siglo XVI creían fielmente a la luz de la Biblia en la muerte redentora eficaz de Cristo en la cruz del Calvario, muerte de carácter penal, vicario y expiatorio. Y por ello creían en la sustitución, la imputación y la propiciación antecedidas por una elección. Lutero creía que Dios en su palabra, la Biblia, nos habla en ley y evangelio, y que en su cometido de hablarnos en ley nos impone la realidad objetiva y dramática del pecado como transgresión de la justa y santa ley del Dios soberano, justo y santo, y de la justa condenación eterna de toda alma humana no regenerada y convertida. Los reformadores en su generalidad eran buenos cristianos paulinos, agustinianos, es decir, fieles discípulos del apóstol Pablo y de Agustín de Hipona, y en su condición de tales, creían fielmente en las doctrinas enunciadas en los tres credos de la Iglesia antigua, apostólico, niceno y atanasiano, por hallarlos ajustados a la Sagrada Escritura y a tono con la verdad de Dios. Todo esto significa que el célebre reformador sajón creía también, en conjunto con otros reformadores de la talla colosal de Zwinglio, Calvino, Bullinger, Cranmer, Sarkilax, Lazo, Farel, Reinkar, Petersen, etc., en la salvación eterna en el cielo y en el infierno también, aunque no en el purgatorio ni en el limbo. En ellos no creían ni en el purgatorio ni en el limbo por no hallarlos en conformidad con la Sagrada Escritura. Ellos creían en los valores absolutos establecidos justa y sabiamente por Dios. Creían que Dios es infinitamente justo, santo, sabio, veraz, bueno, eterno, omnisciente, omnipresente, y que en su soberanía es todopoderoso, y nada se escapa de su dominio y conocimiento. Lutero y la generación reformadora creían en la parousia, es decir, en la segunda venida en gloria de Cristo al mundo, cuando toda la humanidad, vivos y muertos resucitados, comparecerán ante Dios en juicio para ser debidamente juzgados por sus obras buenas o malas. Los reformadores, y en este caso concreto Lutero, no creían lo que el humanismo neoepicúreo del posmodernismo enseña hoy, que el hombre es por naturaleza bueno, básicamente, sino que por la corrupción radical y la inhabilidad total a causa de la caída de Adán y de la naturaleza adánica caída inherente en él, es un ser caído y pecador enteramente necesitado de la gracia para su salvación. Lutero y la legión reformadora creían que solo Cristo y no la diversidad multirreligiosa y panecuménica de hoy es el único camino a Dios, y en la justificación por gracia mediante la sola fe en Cristo y su redención eficaz. Todo esto es bueno para dejar en claro lo que Él tiene que decirnos en estos senderos de la verdad eficaz de Dios en Cristo sobre la redención.
A diferencia de Roma, Lutero negó toda corredención y comediación de María, de la corte celestial, la corte terrenal, las ánimas del purgatorio, etc., por no hallarlas ajustadas al o acordes con la Hiera Grammata, es decir, la Sagrada Escritura, la Biblia. En este orden de ideas y en aras de la eficacia de la redención, negó como herejía la doctrina penitencialista de las oraciones por los muertos, las misas por los mismos, los sufragios y toda otra serie de innovaciones ajenas al Evangelio de Cristo. Acorde con todo lo antedicho, el león o roble de Sajonia, en unidad con la legión reformadora, enseñó el carácter meritorio único y suficiente de la redención de Cristo, y que por lo tanto ninguna obra buena de María, los santos, etc., sea meritoria para salvación. Entonces, en este mismo orden de ideas, queremos proseguir, y justamente cuando el reformador habló de la consagración de Cristo en su pasión y nuestra santificación, él tomó el texto de Lucas capítulo 18, versículo 31. Repito, Lucas capítulo 18, versículo 31, donde textualmente la Sagrada Escritura nos dice lo siguiente. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Repito, Lucas 18, 31. Jesús dijo estas palabras en el camino a Jerusalén, en los tiempos de la festividad de la Pascua, antes de terminar su pasión, cuando sus discípulos no esperaban sus sufrimientos, sino que, por el contrario, festejaron anticipadamente la gozosa ocasión de la fiesta pascual. Él les dijo estas cosas para que luego sean más fuertes en su fe, al recordar que les fue dicho que voluntariamente se ofreció a sí mismo en sacrificio, y que no fue a la cruz por el poder o la estrategia de sus enemigos los judíos. Mucho antes, Isaías profetizó que Jesucristo se daría voluntariamente a sí mismo como un sacrificio. En la mañana de Pascua, el ángel también amonestó a las mujeres para que se acuerden de lo que él dijo, de manera que estén seguros y crean más firmemente que sufrió voluntariamente en lugar nuestro. El fundamento de una verdadera comprensión de la pasión de Cristo se da no solo cuando consideramos el sufrimiento, sino también su corazón y su voluntad en estos sufrimientos. Porque todos aquellos que ven los sufrimientos, pero no su voluntad y su corazón, se aterrorizan aún más en vez de gozarse en ellos. Donde se ve la voluntad y el corazón de Cristo en su pasión, allí hay verdadero consuelo, seguridad y gozo en Cristo. De esta forma alaba el salmista la voluntad de Dios y de Cristo cuando dice, comillas, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, cierro comillas. El apóstol dice en su epístola a los Hebreos, comillas, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, cierro comillas. Allí no se dice a través del sufrimiento y de la sangre de Cristo, que es asimismo verdad, sino a través de la voluntad de Dios y de Cristo. Ambos tienen una misma voluntad, santificarnos a través de la sangre de Cristo. En este evangelio nos muestra su voluntad de sufrir cuando anuncia con anticipación que irá a Jerusalén y permitirá que lo crucifiquen. Es como si hubiera dicho, miren dentro de mi corazón y vean que hago todo voluntariamente, libremente, de manera que no os aterroricéis ni os sintáis controvertidos cuando lo veáis y penséis que lo estoy haciendo por obligación, que me han olvidado y que el poder de los judíos me venció. Luego el reformador más adelante nos viene a decir lo siguiente. Cuando
En esta ocasión él habla de la justicia de Dios y nos hace ver que la justicia de Dios es salvadora, justificadora y santificadora por Cristo y su obra redentora y el Espíritu Santo. Entonces él aquí nos llega a decir lo siguiente. Comienza él haciendo alusión a Juan capítulo 16, versículo 18 al versículo 10. Repito, Juan 16, del 8 al 10. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Repito, Juan 16, del 8 al 10. Y luego comenta el reformador a renglón seguido lo siguiente. El mundo es reprobado no solo porque comete pecados, sino también porque no conoce lo que es la justicia ni cómo llegar a ser piadoso. La justicia de la que se habla aquí no consiste en la observancia de las leyes civiles o imperiales, ni en hacer lo que dicta la razón, sino en la justicia que es válida ante Dios o la que Dios acepta como justicia. Él dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Pero para el mundo este es un lenguaje extraño y ridículo. Por cuanto voy al Padre abarca toda la obra de nuestra redención y salvación, por la cual el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, fue enviado desde el cielo, y que completa para nosotros con su pasión, su muerte y resurrección, y todo su reinado en la iglesia. Ir al Padre no significa otra cosa que el hecho de que se ofrece a sí mismo como un sacrificio en paga de los pecados al derramar su sangre y morir. Luego viene el triunfo en la resurrección al vencer al pecado, a la muerte y al infierno y sentarse a la diestra del Padre, desde donde reina invisiblemente sobre todas las cosas en el cielo y en la tierra, y reúne y extiende su iglesia por la predicación del Evangelio. Como mediador y sumo sacerdote, intercede ante el Padre por aquellos en quienes cree, a pesar de que aún tienen debilidades, y les da el poder y la fortaleza del Espíritu Santo para vencer al pecado, al mal y a la muerte. Esta es la justicia de los cristianos ante Dios. Cristo va al Padre, esto es, sufre y resucita por nosotros, y con ello nos reconcilia con el Padre, de tal forma que por su causa nosotros tenemos el perdón de los pecados y la gracia. Esta es una justicia por la cual nosotros nada hemos hecho para merecerla, sino que nos ha sido regalada libremente para que agrademos a Dios y seamos sus amados hijos y herederos. Esta justicia libre viene a nosotros solo por la fe. Solo se la puede obtener por el corazón que se aferra a la partida de Cristo y cree firmemente que por su causa tiene perdón y redención de la muerte y de los pecados. Esta justicia no es algo externo, sino que es un tesoro del corazón que no se puede ver con nuestros ojos ni comprender con nuestros sentidos. Muy bien, mis estimados amigos y hermanos, hemos concluido ya este quinto video. Somos el Ministerio La Reforma Evangélica. Usted nos puede conseguir aquí en nuestro canal, el canal La Reforma Evangélica, Círculo Cristiano Bíblico. Les habló su hermano Daniel Ardila Uribe para servirles, y si desean comunicarse con nosotros, bien pueden escribirnos a nuestro correo electrónico o pueden llamarnos al número de celular 322-448-2093. Les deseamos las más ricas bendiciones del Señor. Gracias.